et cum spiritum tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. En aquel tiempo llegó Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto da heredad que Jacob dio a su filho José. Era la que estaba ao poço de Jacob. Fatigado pois do viaje, Jesus sentou-se a bordo do poço. Era quase meio-dia. Veio uma mulher de Samaria a tirar água. E Jesus disse-lhe: "Dá-me de beber." Os seus discípulos tinham ido à cidade a comprar mantenimento. Le disse-lhe, porém, a mulher samaritana: "Como es que, sendo tu judeu, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque os judeus não têm relação com os samaritanos." Respondió Jesús diciendo: "Si tú conocieses o don de Deus, y quién es el que te dice, dame de beber, tú certamente le pedirás a él y te daría una agua viva." Dícele a mulher: "Señor, vos no tendes con qué atirar y o pozo es fundo. ¿Dónde tirás, pues, esa agua viva? ¿Sois vos, por ventura, mayor do que o nosso pai Jacob, que nos dio este pozo, do cual él mesmo bebió, y así como sus filhos y sus gados?" Respondió Jesús diciendo: "Todo aquel que bebe de esta agua tornará a ter sed, mas o que beber da água que eu lhe der, jamás terá sed. A água que eu lhe der virá a ser nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna." E disse-lhe a mulher: "Senhor, dai-me dessa água para eu não ter mais sed, ni vir aqui a tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai, chama a teu marido e ven acá." A mulher respondeu-lhe dizendo: "Não tenho marido." E Jesus disse-lhe: "Disseste bem, não tenho marido, porque já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Nisto disseste tu a verdade." Disse-lhe a mulher: "Senhor, vejo que sos profeta. Nossos pais adoraram sobre este monte, mas vós dicis que é em Jerusalém, e que é o lugar onde se deve adorar." E disse-lhe Jesus: "Mulher, créeme que é chegada a hora em que não é neste monte, ni em Jerusalém, que adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque dos judeus es que vem a salvação. Contudo, está a chegar a hora, e já veio mesmo, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque é destes adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e em espírito e verdade é que o devem adorar os que o adoram." Disse-lhe a mulher: "Eu sei que é o Messias, isto é, o Cristo, vai vir. Quando, pois, ele vir anunciar-nos todas as coisas?" E disse-lhe Jesus: "Sou eu mesmo que falo contigo." Nisto chegaram seus discípulos e maravilharam-se de que ele estivesse falando com uma mulher. Nenhum, contudo, lhe disse: "Que é isso que lhe perguntas, ou por que e que falas com ela?" A mulher então deixou o seu cântaro e foi à cidade e dizia àquela gente: "Vinde a ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Não será este porventura o Cristo?" Saíram, pois, os da cidade e foram ter com ele. Entretanto, seus discípulos estavam com ele, dizendo: "Mestre, come." Mas ele respondeu-lhes: "Eu tenho um manjar para comer que vós não conheceis." Decían por isso os discípulos unos para os outros:
¿Será acaso que alguien le terá trazido de comer? Dícele Jesús: a miña comida es facer a vontade de aquel que me envió y realizar a súa obra. ¿No diceis vos que ainda há 4 meses e depois ven a ceifa? Pois eu digo vos, levantais os olhos e ved os campos que já estão lourejando para a ceifa. O que agora a ceifa, anunciando o Evangelho, recibe o seu salário juntando méritos para a vida eterna. Desta forma, regocijan-se juntamente tanto o semeador como o ceifeiro. Assim se verifica o ditado: um é o que semeia e outro o que cega. Eu enviei-vos a ceifar aquilo que vos não trabalhastes. Outros trabalharam, e sois vos que colheis o fruto. Ora, muitos samaritanos daquela cidade creeram em Jesus, fundados na palavra daquela mulher, que dava um testemunho como este: ele disse-me todo o que eu tenho feito. Vindo, pois, ter com ele, os samaritanos pediram-lhe que ficasse lá com eles, e ele ficou lá 2 dias. E muito mais creeram nele em virtude de sua palavra. Diziam então à mulher: não é já sobre tua palavra que creemos nele, mas é porque nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Veramente lembrarles que cuando el sacerdote impone la cinza sobre su frente, dice la frase: lembrate, hombre, que eres pó y al pó voltarás. Y creo que debemos ser muy gratos a la Santa Madre Iglesia que hace estas cosas, lembrándonos algo tan fundamental y elemental, más que nos esforzamos por esquecer. ¿Qué cosa? Que vamos a morir. Y que un día vamos a tal vez estar en un frasquito como este. Cinza. Vamos a ser cinzas. Entonces, esto nos tiene que hacer recapacitar sobre, entre otras cosas, el trabajo de humildad que debemos hacer siempre. ¿De dónde vamos a alimentar a nuestra soberbia cuando sabemos que en poco tiempo vamos a ser cinzas? De los que estamos acá, dentro de 100 años, pongamos 150, si estos viudos viven un poco más, pero 100, 150 años ya no estaremos acá y estaremos feitos cinza. Entonces, ¿y qué hemos hecho por nuestra alma? Porque si nuestro cuerpo termina en cinza, nuestra alma es eterna. Y nuestra alma es la que vale. Nuestra alma es lo que debemos salvar. Cuando uno piensa cuánto tiempo gastamos en cuidar nuestro cuerpo, nuestro penteado, nuestras cosas, en fin, y el poco tiempo que dedicamos a Dios, a nuestra alma. Piensen ustedes, cuenten el tiempo, entre lo que gastamos en alimentos, cosméticos, perfumes y todas esas cosas. ¿Y cuánto tiempo rezamos? Muy poco, muy poco. Y lembren aquella frase del Evangelio que dice Cristo, por ejemplo: ¿qué va a dar el hombre a cambio de su alma? ¿Cómo va a hacer si pierde su alma? Entonces, debemos tratar de, con estas ceremonias, con esta cuaresma, etcétera, de pensar un poquito más en nuestra alma y de ver cómo estamos llevando nuestra vida, si es que realmente estamos trabajando para salvar el alma o estamos trabajando para ser más guapos y vivir 140 años y no preocuparnos del alma.
porque vamos a morir sí o sí. Entonces, atención a esta gran verdad tan elemental, tan básica, pero que siempre pensamos que el que se muere es el vecino, nosotros no. Bien, rápidamente, pasando a la epístola que hemos leído del libro de los Números, veamos es como un pueblo judeo estaba un poco chateado porque los había sacado Moisés de Egipto y los hizo pasar por el Mar Vermelho con ese espectáculo magnífico que debe haber sido andar caminando uno detrás de otro con una pared de agua a izquierda y una pared de agua a derecha, como dice el texto del libro del Éxodo. Y pronto, y después ven los judíos que entran en este caminito pequeñito, el ejército del faraón y Moisés con la vara toca el mar y las aguas vuelven a su estado habitual y no queda un solo soldado del faraón. Claro, y todo ese espectáculo ¿para qué? ¿Para estar paseando 40 años por el desierto? Yo me imagino que los judíos estarían un poquito confusos, ¿no? Y claro, estaban leyendo que llegó un momento que la gente tenía sed, perdón. Y entonces van y los chatean a Moisés y a Aarón, y dicen, veninos, estamos acá a caminar, pero no tenemos agua, falta agua. Y entonces Moisés y Aarón se ponen a pedir a Dios y dice que Dios los cubre con su gloria y les falta. Esto debe haber sido una cosa espectacular. Realmente que Moisés es una figura de Cristo y por eso es un personaje sumamente importante del Antiguo Testamento. No cualquiera fala con Dios, sí, y que escuchen y todo. Y Dios le dice, toma la vara y bate en un rochero. Claro, usted dirá, realmente, ¿cómo va a ir a bater la vara en el rochero y qué va a salir? Y Dios dice, saldrá agua en abundancia, para la gente y para los animales. Entonces, Moisés agarra su famosa vara y llama al pueblo y le dice, acá está el rochero. Y cuando bate, comete un error. ¿Cuál? Bate 2 veces. O sea, al batir 2 veces, muestra que tenía duda. Y alguien pensaría, bueno, pero esa duda la podría yo tener también y hubiese tal vez batido 5 veces. El problema es que Moisés ya había tenido muchas pruebas de la veracidad de Dios cuando fala. Y por eso es que le dice Dios a Moisés, porque no acreditaste en mí. Ojo, Moisés había recibido mucho, las tablas de la ley, estuvo ahí hablando en el monte Sinaí con Dios nuestro Señor, etcétera, etcétera. ¿Y cómo? Él duda. Vean que a Dios no le gusta la duda. Y cuando Dios dice algo es porque es así y debemos cumplirlo. Este ejemplo es una cosa fuerte, porque vean Moisés la predilección que Dios tuvo con Moisés. Y resulta que lo saca de Egipto, lo pasea 40 años por el desierto, etc. Y no le da el gusto de introducir su pueblo en la tierra prometida. En fin, yo juzgo que es un castigo importante. Y por eso dice, no haciendo brillar a mí a santidad a los ojos dos hijos de Israel. No introduciréis este pueblo en la tierra que le he de dar. Entonces, ¿por qué no lo introduce? Por la duda de fe. Nosotros a veces puede ser que tengamos también ese mismo problema. Y por eso es lo importante de releer
este pasaje, porque también cuántas veces hemos sido elegidos por Dios como Moisés. ¿Por qué estamos aquí y no estamos en un boteco tomando cervezas y diciendo tonterías? ¿No hemos sido elegidos? Sí. Entonces, si hemos sido elegidos, Dios nos llamó al bautismo, Dios nos dio la comunión, Dios nos dio la doctrina, etcétera, etcétera, ¿cómo es que a veces tenemos duda? ¿Cómo es que a veces no confiamos en Dios? Entonces, este episodio es una cosa que nos debe hacer pensar. Y si a veces tal vez pedimos alguna gracia y Dios no nos la concede, quizás sea porque dudamos a pesar de todas las gracias que hemos recibido. Bien, pasamos al Evangelio, que es un Evangelio precioso. Es un Evangelio que es para hacer una meditación, ¿no? Es personas, palabras, acciones. Imaginar el pozo de Jacob, la pared esa que tienen los pozos, el brocal, y Jesús que está ahí se sienta al lado del pozo y los discípulos que fueron a comprar alimentos, ellos venían de viajar y viene la mujer samaritana con un cántaro y empieza a sacar agua y le dice Jesús, dame agua. Piensen, vean, personas, palabras, acciones, imaginemos la figura de Cristo sentado en el brocal del pozo, a la samaritana, que yo pienso que sería una mujer guapa, porque si tuvo 5 esposos no sería tan fea, ¿no? Y entonces la impresión que le habrá dado a esta samaritana al ver a este señor ahí, y lo que le dice, ¿no? Dame agua, y la samaritana se sorprende porque los judíos no se falaban con los samaritanos, porque para un samaritano, para un judío era una especie de hereje. Es como nosotros, los católicos y los evangelistas, una cosa así. Y ahí se establece el diálogo. Si supieses quién te pide de beber, tú le pedirías a él que te dé agua viva. ¿Qué es esa agua viva? La fe. La fe. Y entonces ahí empieza, bueno, al final dice, ve a llamar a tu marido. Y ahí le dice la mujer, bueno, no tengo marido. Dijiste a verdad. Ya tuviste 5 maridos y el que tiene no es tu marido. Es un buen argumento para aquellos que están con el tema de la segunda, la tercera, la cuarta unión, la quinta unión. Dios no gusta esas cosas. Bien, ¿qué más? Y después, cuando la mujer va a decir a la gente, a sus vecinos, lo que digan, vean, este hombre puede ser que sea el Cristo, se da ese diálogo que dice, importante esa parte, cuando Cristo le dice, la salvación viene de los judeos. Es una cosa que a algunos podrán no gustar, pero es así. Dios elige al pueblo judío, a los hebreos, para que de ese pueblo nazca el Redentor. Por eso que Cristo le dice a la samaritana, vosotros adoráis lo que no conocéis. Los judíos adoran lo que conocen porque la salvación viene de los judeos. O sea, Cristo está confirmando esta cosa. A los nazistas este pasaje no les gusta mucho, pero bueno, lémbrense de esto. El problema es que después, si los judíos, muchos de ellos no aceptaron a Cristo y terminan con el deicidio, es otro tema, pero la salvación viene de los judíos. Y otra cosa importante es que los judíos cumplen un papel importante en la historia de la salvación. No es normal, si no fuese por una ayuda especial de Dios, que ese pueblo se mantiene. Porque una vez que es disperso el pueblo judío, en fin, van a la diáspora, etcétera, etcétera, cualquier otra nación hubiese perecido ya.
pero Dios de alguna manera los protege, porque las promesas de Dios son eternas, son para siempre. Y es por eso que San Pablo dice que los judíos, al fin de los tiempos, van a convertirse, van a volver a la fe en Cristo. Padre, eso es muy difícil, no sé, de facto es difícil que un judío se convierta, es cierto, mas está escrito. O sea, la elección del pueblo que Dios tiene sobre el pueblo elegido está así. Entonces, alguna vez creo que lo hemos hablado esto, cuando la Virgen de Fátima habla de la conversión de Rusia. Algunos piensan que tal vez en esa conversión de Rusia está involucrado la conversión del pueblo judío. ¿Por qué? Y porque en Rusia hay muchísimos judíos, los famosos judíos cazabares que se llaman. Vean, por ejemplo, todos los líderes comunistas, Lenin, Trotsky, como más otros, todos eran judíos. Entonces, no sé, puede ser que no sea en la conversión de Rusia que se conviertan los judeos, no sé cuándo se convertirán, pero es una condición previa, sí o sí, a la llegada del anticristo. Y es por eso que cuando mucha gente piensa que va a llegar el anticristo mañana, si bien es cierto que en algunos sentidos, en algunos aspectos, está todo preparado para que llegue el anticristo, uno de los detalles importantes es la conversión del pueblo judío. Y esa conversión no la vemos todavía. Bien. Entonces, la mujer va a buscar a sus vecinos y dice, venga, que creo que hemos encontrado al Cristo. Y van a verlo y falan con él. Y una vez que falan con él, le dicen, quédate acá con nosotros. Y Cristo fica 2 días con ellos. Qué cosa que a veces a mí me da una envidia terrible de estas cosas, de estas pláticas que tendrían Cristo con esta gente. Porque esta gente eran como nosotros, eran, en fin, pensando tal vez en cualquier cosa, menos en la salvación, pero cuando encuentran un personaje tan impactante, porque la figura de Cristo debe haber sido una cosa que no podías no admirar. Y después le dicen a la mujer, vean cómo termina el Evangelio. Ya no creemos por lo que tú nos dices, sino creemos, no es sobre tu palabra que creemos en él, más es porque nos mismos lo oímos y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Ya habrán escuchado esos samaritanos para ya acreditar en Cristo y acreditar que es el Salvador del mundo. ¿Qué cosas habrán escuchado? ¿Saben qué? Las mismas que escuchamos nosotros. Cada vez que escuchamos el Evangelio, es como si se repitiese, ¿no? Cada vez que escuchamos el Evangelio, es Cristo mismo el que está hablando. Entonces, acreditemos en él y a no dudar, a tener confianza en la divinidad de Jesucristo. Una de las cosas que más se insiste hoy en día en la herejía modernista es en dudar de Cristo, de su divinidad, de sus milagros, etcétera, etcétera. Entonces nos debemos afianzarnos. Cristo es el Salvador, Cristo es Hijo de Dios, y es en Él en que conseguimos nuestra santificación, nuestra salvación. Que la Virgen Santísima nos dé una firmeza en la fe, en la divinidad de Cristo. Eso es sumamente importante, de no tener ninguna duda sobre la divinidad de Cristo. Hoy leí a alguien, me mandó unas fotos de Bergoglio, diciéndoles a los budistas, a un grupo de budistas que pasaba por Roma, que espera que Buda los guíe y los ilumine en su pasaje por Roma a los budistas. Este hombre no tiene fe, indudablemente. O sea, pasan por la ciudad santa,
estos señores podrían haber aprovechado y decirle, mirá, bajar a la tumba de San Pedro, anda a ver el milagro eucarístico en tal parte, anda a ver los santos incorruptos que hay ahí en Roma, etcétera, etcétera. Y no, les dice que sigan con Buda. Claro, este hombre ya perdió la fe, pronto, acabó. Entonces, cuando vemos desgraciadamente ese ejemplo de apostasía tan evidente, no pedir a Dios la gracia digamos, la gracia de tener una confianza total y absoluta en la divinidad de Jesucristo, incluso como una manera de reparar en las medidas de nuestras posibilidades esa barbaridad. Che, shut up. Esa barbaridad de mencionarlo al Buda como si fuese un Dios. No, por favor. Que la Virgen nos dé la gracia de reparar y de fortalecer nuestra fe. Ave María Purísima. Hoy tenemos este brinquedo. ¿Quién lo va a pasar? ¿Algún niño?